Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar porque vamos a hablar de chismes, de salseo, de amorúos y sobre todo, de nuestra queridísima Anderu Parrafoel. Y es que resulta que ha salido a la luz algo que involucra a la mismísima familia Sabank. La familia Sabank, una de las más influyentes y ricas de Turquía. Imaginen el nivel de drama. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, recuerden darle mucho amor a este vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice próximos vídeos. Ahora vamos a lo que nos interesa. Como saben, Anderu Parrafoel es una de las actrices turcas más populares a nivel mundial. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama internacional. Desde sus inicios en series juveniles hasta protagonizar dramas que han batido copyright records de audiencia, Ande ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento. Su presencia en redes sociales es impactante, acumulando millones de seguidores que la admiran no solo por su trabajo, sino también por su estilo y personalidad. Pero de su con diéresis copyright sito profesional, su vida amorosa siempre ha sido objeto de interu copyright público. Y por supuesto su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin, su CEO estrella en la exitosa serie Senu con diéresis al Cap, fue un fenus superíndice 3 meno medio tico. La química entre Ande y Kerem era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un cuento de hadas moderno, con miles de fans alrededor del mundo enamorados de su amor. Cada foto, cada aparición superíndice 3N pública, cada interacción superíndice 3N en redes sociales era analizada al detalle, buscando pistas sobre su relación superíndice 3N. Los fans crearon incluso un nombre para la pareja, Anker, una fusión superíndice 3N de sus nombres que se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial. La pareja, consciente de la enorme base de fans que los apoyaba, alimentaba la ilusión superíndice 3N con gestos cariñosos y declaraciones ambiguas que mantenían a todos al borde de sus asientos. Las revistas de Corazu superíndice 3N se peleaban por conseguir exclusivas, y los paparazzis los seguían incansablemente en busca de la instantánea perfecta. Su romance se convirtió superíndice 3 en un negocio redondo, generando titulares y portadas que impulsaron a su popularidad individual y como pareja. Pero como suele suceder en estas historias, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus fans devastados. El anuncio oficial fue escueto y genu copyright rico, hablando de diferencias irreconciliables y pidiendo respeto a su privacidad. La realidad, sin embargo, era mucho más compleja. La presión superíndice 3N medio urtica constante, las agendas profesionales incompatibles y, según algunos rumores, la aparición superíndice 3N de terceras personas, fueron factores que contribuyeron al desgaste de la relación superíndice 3N. La razón superíndice 3N de la ruptura nunca se hizo pública de manera oficial, pero los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Se hablaba de celos profesionales, de infidelidades y de desacuerdos sobre el futuro de su relación superíndice 3N. Lo cierto es que de la noche a la mañana, la pareja perfecta se desmoronó superíndice 3, dejando un vacuo en el corazón superíndice 3N de sus fans. Y aquí es donde entra en juego la familia Sabank. Resulta que en un evento social al que asistió superíndice 3 Anderu Parrafoel, miembros de la prestigiosa familia Sabank se acercaron a ella y, según fuentes cercanas, le hicieron una pregunta muy directa sobre Kerem Bürsin. Este evento, celebrado en un lujoso hotel a las afueras de Estambul, reunió a lo granado de la sociedad turca, empresarios, políticos, artistas y miembros de la jet set internacional. Ande, elegantemente vestida, acaparaba todas las miradas. Su sola presencia ya era noticia, pero lo que sucedió superíndice 3 después copyright, superíndice 3 todas las expectativas. ¿Qué copyright? Le preguntaron exactamente. Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún interesante. Al parecer, la pregunta giraba en torno a los motivos de la ruptura entre Ande y Kerem. La familia Sabank, conocida por su discreción superíndice 3N y su perfil bajo, aparentemente tenía curiosidad por saber qué copyright había pasado realmente entre la famosa pareja.
La pregunta, según fuentes cercanas al evento, fue algo así como: Ande, entendemos que la relación superíndice 3N con Kerem fue muy mediática. ¿Podrías contarnos, desde tu perspectiva, cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron como pareja? Una pregunta aparentemente inofensiva, pero que, dada la reputación superíndice 3N de la familia Sabank, tenía un peso considerable. Ahora bien, que tener en cuenta que la familia Sabank no suele involucrarse en este tipo de asuntos. Son personas muy reservadas que prefieren mantenerse al margen del mundo del espectáculo. Sus intereses se centran principalmente en el mundo de los negocios, la inversión superíndice 3N y la filantropía. Rara vez aparecen en portadas de revistas de corazu superíndice 3N o se ven envueltos en escándalos mediáticos. Entonces, ¿por qué Copyright se tomaron la molestia de preguntarle a Ande sobre Kerem? Aquí es donde entran en juego las teorías. Algunos creen que la familia Sabank tiene algún tipo de copyright en Kerem Bürsin, ya sea a nivel profesional o personal. Quizás esto, considerando ofrecerle un papel en una de sus producciones o, incluso, podría haber algún tipo de vínculo familiar lejano que desconocemos. La familia Sabank, a través copyright de sus diversas empresas, tiene intereses en la industria del entretenimiento. No será descabellado pensar que tu copyright buscando nuevos talentos para sus proyectos, y Kerem, con su fama y talento, podrá encajar perfectamente en sus planes. Además, algunos sugieren que podrá haber una conexión superíndice 3N familiar lejana entre Kerem y los Sabank, una pista que, de confirmarse, aún más menos adhiero a un nuevo nivel de complejidad a la historia. Otros, en cambio, creen que la familia Sabank simplemente sentó curiosidad por la ruptura. Al ser una de las familias más influyentes de Turquía, es probable que conozcan a muchas personas en el mundo del espectáculo y que, por lo tanto, tuvieran curiosidad por saber qué copyright había pasado entre Ande y Kerem. En los círculos sociales de alto nivel, el chisme y la información superíndice 3N son moneda corriente. Estar al tanto de los acontecimientos que involucran a figuras públicas es una forma de mantener el estatus y el poder. En este sentido, la pregunta a Ande podrá haber sido simplemente una forma de obtener información superíndice 3N privilegiada y participar en la conversación superíndice 3N. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza por qué copyright la familia Sabank le preguntó superíndice 3 a Ande sobre Kerem. Lo que sabemos es que la pregunta, sea cual sea, sorprendió superíndice 3 a Ande Eru Rafael. Según los testigos, la actriz se quedó superíndice 3 un poco en shock al escuchar la pregunta y tardó superíndice 3 unos segundos en responder. Su rostro, normalmente radiante y sonriente, reflejó superíndice 3 una mezcla de sorpresa e incomodidad. Era evidente que no se esperaba esa pregunta, y que no estaba preparada para responderla de manera espontánea. ¿Qué copyright respondió superíndice 3 Ande? Esa es la gran pregunta. Desafortunadamente no tenemos la respuesta exacta. Las fuentes cercanas al evento aseguran que Ande respondió superíndice 3 de forma educada y evasiva, sin dar demasiados detalles sobre la ruptura. Al parecer, la actriz prefiere mantener su vida personal alejada del ojo público y no quiere reabrir viejas heridas. Se dice que respondió superíndice 3 algo así como: Kerem y yo tuvimos una relación superíndice 3N muy bonita, pero nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Le deseo lo mejor en sus proyectos futuros. Una respuesta diplomática que evitaba entrar en detalles y que dejaba entrever que la ruptura fue un proceso doloroso para ambos. Pero lo que podemos deducir de todo esto es que la ruptura entre Ande y Kerem sigue siendo un tema de copyright público. A pesar de que ha pasado tiempo desde que anunciaron su separación superíndice 3N, la gente sigue preguntándose qué copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos. El fenómeno superíndice 3 Meno Anker dejó superíndice 3 una huella imborrable en la cultura popular turca, y los fans siguen soñando con una reconciliación superíndice 3N que por el momento parece improbable. Y por supuesto, la pregunta de la familia Sabank no hace más que alimentar la curiosidad de los fans. Ahora, todo el mundo se pregunta por qué copyright una familia tan influyente se interesó superíndice 3 en la ruptura de Ande y Kerem. Las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones, alimentando aún más el debate. Los fans, con su creatividad y pasión superíndice 3N, elaboraron todo tipo de escenarios posibles, desde conspiraciones empresariales hasta romances secretos. Personalmente creo que es probable que la familia Sabank simplemente sintiera curiosidad.
Al ser personas influyentes y conectadas, es natural que tengan interu copyright ese en los acontecimientos que ocurren en el mundo del espectáculo. Y la ruptura de Ande y Kerem fue sin duda uno de los acontecimientos Moon S comentados de la más menos o a de Moon S. La familia Sabank, como cualquier otra familia, puede sentir curiosidad por los asuntos del Corazu superíndice 3N. No hay que olvidar que al final del dúa, son personas como nosotros, con sus propios intereses y preocupaciones. Pero como dije antes, nadie sabe con certeza por qué copyright la familia Sabank le preguntó superíndice 3 a Ande sobre Kerem. Quizás ese nunca lo sepamos. Lo que es seguro es que este incidente ha generado a un Moon S interu copyright ese en la vida amorosa de Ande Eru Parrafoel. Y por supuesto ha revivido el recuerdo de su romance con Kerem Bürsin, un capítulo que a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo objeto de fascinación superíndice 3N para muchos. Y hablando de la vida amorosa de Ande, como saben, actualmente estuvo saliendo con Akan Sabank, miembro de la mencionada familia. Su relación superíndice 3N ha sido bastante pública, con fotografías de sus vacaciones y salidas juntos apareciendo regularmente en los medios. La pareja se ha mostrado inseparable, disfrutando de viajes ex su superíndice 3 ticos, cenas románticas y eventos sociales. Su romance, aunque reciente, parece ir viento en popa, y muchos se preguntan si Ande ha encontrado finalmente la estabilidad sentimental que tanto buscaba. Curiosamente, esta relación superíndice 3N podrá haber influido en la pregunta original sobre Kerem, quizú, ese para entender mejor la historia pasada de Ande. Las dinámicas familiares son siempre fascinantes, ¿no creen? Akan, al ser miembro de la familia Sabank, podrá haber instigado la pregunta sobre Kerem, ya sea por curiosidad personal o por un deseo de conocer mejor a su pareja. Las relaciones pasadas siempre son un factor a tener en cuenta, y es natural que la familia Sabank quisiera tener una comprensión superíndice 3N completa de la historia amorosa de Ande. Además, la relación de Ande con Akan Sabank ha generado aún más atención mediática. Las comparaciones con su romance con Kerem son inevitables, y los fans se dividen entre aquellos que apoyan su nueva relación y aquellos que aún anhelan una reconciliación con Kerem. La presión mediática sobre Ande es enorme, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. Su relación con Akan Sabank no solo la coloca en el centro de atención, sino que también la vincula aún más con la poderosa familia Sabank, una dinastía empresarial con un legado de influencia y poder. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de chisme y salseo. Recapitulando, hoy hablamos sobre la pregunta que la familia Sabank le hizo a Ande Eru Parrafoel sobre Kerem Bürsin, un incidente que ha generado mucha especulación superíndice 3N y curiosidad. Analizamos las posibles razones por las que la familia Sabank se interesó superíndice 3 en la ruptura y compartimos nuestras propias teorías. Desde un posible interu copyright ese profesional en Kerem hasta una simple curiosidad social, las posibilidades son infinitas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Recuerden dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la familia Sabank tenía alguna intención superíndice 3N oculta al preguntarle a Ande sobre Kerem? ¿O simplemente sentían curiosidad? Quiero leer sus teorías. Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus predicciones. No se corten, quiero saber todo lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.